Hola, buen día a todos. Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Roberto Arjona. Soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes Tlaquepaque y para mí es un privilegio poder compartir este tiempo con ustedes. Hoy continuamos con estas reflexiones acerca de conociendo a Jesús. Pero ¿qué les parece si oramos antes de empezar? Padre, gracias te damos por esta oportunidad. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos conduzca completamente al conocimiento de la palabra de Dios y en Cristo Jesús ser impactados para la transformación de nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué bueno que estás dispuesto para escuchar esta reflexión. Y como te decía, seguimos reflexionando en este pensamiento acerca de conociendo a Jesús. Y hoy estaremos hablando de tres personas que estuvieron al grado de ser o poder ser discípulos del Señor Jesucristo. Lucas registra esta historia porque son historias que están dentro de los libros sinópticos. También Mateo registra solo 2. Pero para que sepamos de qué estamos hablando, hoy sí leeremos el texto bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Lucas 9, del 57 al 62. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús se encuentra en uno de los puntos más altos de su popularidad. La gente lo sigue, la gente lo busca, sus milagros, su palabra de autoridad estaba impactando a la sociedad de aquel entonces. Así que todo esto tenía mucha atracción, al grado que provocaba en gente cierta emoción con deseo de seguirles. Cierto es que la misma Escritura nos dice que además de sus 12 discípulos que llamó personalmente, había muchos siguiéndole o queriendo seguirle. Y es entre estos que con los discípulos y el Señor formaban esta multitud que estaban cerca de donde estaba el Señor Jesucristo. Jesús estaba por tomar una barca y salir al otro lado de la ribera del río, y en este momento, dice el texto bíblico que leemos hace un momento, el versículo 57 y 58, que yendo ellos, es decir, yendo hacia la barca, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Aquí vemos a un candidato a querer ser discípulo del Señor Jesucristo con una actitud resuelta, con una disposición total: quiero seguirte a donde vayas. Y cuando vemos esta actitud, es bueno acentuarla. ¿Por qué? Mateo 8:19 nos dice que le había dicho el Señor que le quería seguir a donde él fuera. Dice Mateo: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Así que este hombre, sí, no solo quería ser discípulo, sino que ya era un escriba. Y cuando hablamos de un escriba, ya hablamos de un maestro de la ley. Así que podríamos
pensar en algo interesante. Por lo regular, los escribas y los fariseos se asociaban para criticar, para atacar a Jesús. Pero aquí vemos a uno completamente interesado en seguir a Jesús. Tanto que está dispuesto a reconocerlo como su maestro y se los dice. Alguien que es maestro, reconocer a otro, le está dando un lugar de superioridad hacia su persona. Así que en este contexto, este escriba estaba diciéndole al Señor: yo quiero aprender de ti y quiero seguirte. Pero Jesús lo confronta y le hace la siguiente observación, verso 58. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús le dice: mira y observa. Las zorras eran un animal muy común en aquel entonces. Atacaban las granjas, se comían algunos animales pequeños o quizás los huevos, pero también atacaban los sembradíos. Pero siempre estas tenían donde guarecerse. Y así también las aves de los cielos tenían un lugar donde tener sus huevecillos. Más, dice el Señor Jesús, el Hijo del Hombre. Y Jesús aplica por primera vez este nombre acerca de su persona, el Hijo del Hombre, como un nombre mesiánico, un nombre que es registrado por Daniel el profeta, cuando se refiere al ungido de Dios, a aquel que sería enviado, al Mesías. Y dice: este que es el enviado de Dios, este que es el ungido, este Hijo de Hombre, no tiene ni dónde siquiera recostar su cabeza. Cierto es que, aunque el ministerio del Señor Jesús iba en ascenso, también había que tomar en cuenta las reacciones contrarias que se darían en el futuro. En su tierra ya no lo querían como profeta, en Capernaum. Los samaritanos lo desechan en algún momento diciéndole: no te permitimos que entres. Los judíos lo buscan y lo crucifican y lo llevan a la cruz. Los gentiles lo crucifican. Y un caso más allá es que aún en la misma cruz, Hendrickson, el comentarista bíblico, dice: aún en la misma cruz sintió el abandono del Padre. Cuando él dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Así que las palabras de Jesús tenían mucho sentido cuando le dicen a este escriba: mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En otras palabras, ¿estás midiendo lo que significa seguirme? El joven rico no quiso dejar su riqueza por el reino de los cielos, por la vida eterna. La invitación que Jesús le hacía a este escriba es: piensa antes de querer seguirme, que la popularidad de mí, la emoción, no te gane. Tienes que pensar seriamente el camino que estoy siguiendo. Hoy día no vemos esto diferente. Cierto es que el mensaje del Evangelio es un mensaje bello, hermoso, pero muchas gentes lo toman emocionalmente, no midiendo lo que implica verdaderamente seguir al Señor. No dan esa correcta valoración de lo que significa ser discípulo de Jesucristo. Jesús le está diciendo a este escriba: seguirme no va acompañado de los estándares de vida que quizás tú estás acostumbrado a vivir. Los religiosos de aquellos tiempos se distinguían por una posición económica muy aceptable. Así que si él estaba pensando seguir a Jesús, iba a tener que desprenderse de esa comodidad.
Qué importante reflexión. ¿Te has puesto a pensar lo que significa ser un creyente, ser un discípulo de Jesús? Porque este es el llamado que hace el Evangelio. La gran comisión dice hacer discípulos, y si decimos que hemos creído en el Evangelio, es que somos discípulos de Jesús. A mí especialmente esto me confronta, no sé a ti. ¿Por qué? ¿Cómo he manejado mi perspectiva acerca de ser discípulo del Señor? ¿He medido el costo de lo que significa seguirle? ¿De verdad he evaluado que servirle no implica de mi comodidad? Y que muchas veces esto será realmente sufrir en ese sentido. Yo creo que Jesús estaba haciendo una confrontación importante a este hombre escriba. Es en este contexto que Jesús nos lleva a otra reflexión. Y dice el versículo 59, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí encontramos algo diferente. Ahora no es alguien que busca, ahora es alguien que está siendo llamado. Jesús le está diciendo, sígueme. Y es muy posible que sea entre todos estos que han sido constantes buscando a Jesús, y entre ellos se encuentra esta persona. Y a esta persona Jesús lo llama. Pero este hombre, al escuchar lo que Jesús le dice, le contesta, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Aquí podemos ver quizás a un hombre que podríamos decir es responsable con sus padres. Alguien que parece ser que su papá es una parte importante para su vida. Continuar o no continuar, tenía que dedicar tiempo a lo que implicaría cuidar a su papá. Lo primero que tenemos que observar es que algunos piensan que quizás el padre había muerto en ese momento y quería ir a enterrarlo. Y en lo personal pienso que no es así, porque si fuese así no estaría ahí. Yo pienso que este hombre, su padre ya es una persona de edad avanzada y ve que es necesario permanecer a su lado hasta que muera. Ese es el segundo caso, ya su padre un anciano, y este hombre priorizaba atenderlo. Jesús contesta a este discípulo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí Jesús está contrastando un propósito más elevado. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y hay una realidad. Nosotros vivimos en la perspectiva de dos reinos. El reino que podría implicar toda la humanidad, que no conoce al Señor, y los que le conocen. Pero el otro que vivimos se trata del reino de Dios, aquel que es el reino de vida. Entonces, cuando hacemos una comparación o de alguna manera una relación, nos encontramos ante un hombre que está dando prioridad quizás a una parte importante de su vida, pero Jesús lo estaba llevando a algo más elevado, el reino de Dios y la predicación del mismo. Y amados, cuando esto se pone como prioridad, encontramos el verdadero sentido de nuestro llamado. Hay muchos llamados muy, podríamos decir, loables. Pero por encima de todos estos está el Evangelio del Reino. Jesús se lo dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que alguien más haga esto.
y tú, dedícate al reino de los cielos. En medio de esto viene alguien que puede estar escuchando lo que está diciendo. Y dice el verso 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Quisiera imaginármelo así. Hey, Señor, a ese que estás llamando, pues te está diciendo, te está poniendo algo de peros. Yo sí quiero ir, pero primero déjame despedirme. Aquí todo parece propio. Este hombre quiere ir y antes de ir está volteando hacia su familia, hacia aquella gente que tiene referencia. Y Jesús le contesta, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cada una de estas respuestas trae una enseñanza importante. Este quiere ir, pero antes quiere voltear a ver atrás lo que está dejando. Quizás el contexto nos ayude a entender esto. Están por subir todos los discípulos a la barca y están por irse. Y este quiere ir, pero esperen, no se vayan. Tengo algo importante más que hacer ahorita que despedirme. Este es el sentido de este pensamiento. Cuando nosotros estamos apuntando al llamado de Dios y en ese apuntando al llamado de Dios decidimos voltear atrás con aquello que estamos dejando, corremos el riesgo de perder la perspectiva del Señor. Y Jesús le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Cierto es que si estamos enfocados, no podemos estar volteando hacia atrás. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, uno de los grandes problemas fue que se vivía volteando hacia atrás, comparando lo que tenía delante con lo que había dejado. La mujer de Lot se le había dicho que no volteara hacia atrás, pero sentía que estaba dejando algo atrás importante para su vida. Mis amigos, mis amados, cuando volteamos hacia atrás, nos desviamos de nuestro camino. Ponemos prioridades que nos apartan de Él. Seguirle al Señor tiene un costo. No tiene que ver con nuestras prioridades, ni con nuestros deseos. Tiene que ver con pertenecerle a Cristo. Es por eso importante que midamos. Si has entendido que Dios te ha llamado, no se trata de tu visión de vida, ni de tus planes, ni de lo que tienes o lo que quieras tener. Se trata de lo que Cristo quiere hacer en ti para su gloria. Hoy piensa si verdaderamente estás siendo ese discípulo que está dispuesto a caminar en el sentido del Señor. No poniendo cosas primero que Él. Tampoco pensando que te harás tu comodidad en hacerlo. Ni tener tu corazón atrás de las cosas, sino solamente en el Señor. Como el mismo apóstol Pablo, todo lo tengo como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué te parece si oramos? Padre, enséñanos a aprender en realidad lo que significa ser tu discípulo, discípulo de Jesucristo. Que lo vivamos conscientes de que no se trata de nosotros, sino de Él, de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.